ahora pasamos a nuestro segundo ponente, el doctor Higinio Flores Tirado, que es médico especialista en atención primaria, medicina familiar y comunitaria, que desarrolla su trabajo actualmente en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce y que es miembro del grupo de nefrourología de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia. El doctor Higinio Flores nos va a dar la oportunidad de ahondar en el seguimiento de los pacientes, la necesidad del seguimiento de los pacientes con síndrome del tracto urinario inferior por hipertrofia benigna de próstata. Cuando tú quieras, Higinio. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues me gustaría dar mi agradecimiento a la Escuela Andaluza de Salud Pública por contar con nuestra sociedad científica, la Sociedad Andaluza de Médicos Generales de Familia, a la cual pues tengo el placer de representar esta tarde, y personalizar ese agradecimiento tanto en su gerente, Blanca, como en María José, Isabel y José, que la verdad es que nos hemos sentido pues todos muy bien arropados por vosotros. Muchas gracias. También me gustaría dar las gracias al patrocinador, a los laboratorios Astellas, porque bien es cierto que hemos participado con ellos en muchos proyectos y siempre tiene a consideración la atención primaria para participar en el manejo de los síntomas del tracto urinario inferior de nuestros pacientes. Y ya por último, pues también me gustaría agradecer y dar la enhorabuena al doctor Bonmediano, que somos paisanos y hemos compartido muchas horas de guardia en mi época hospitalaria con él. Y la verdad es que nos ha hecho un repaso pues muy importante sobre todo lo que es el manejo del paciente varón con síntomas del tracto urinario inferior. Por aquello de la economía del tiempo, pues vamos a empezar a hablar sobre un aspecto que a mí me parece muy importante también, como es el seguimiento de ese paciente con síntomas del tracto urinario inferior secundarios, en este caso, pues a una HBP. El objetivo que me he marcado con esta breve exposición, pues nosotros que establecer una hoja de ruta de cómo debe ser ese seguimiento en consulta de nuestros pacientes, puesto que indudablemente, como ya bien ha expresado Raúl en su exposición previa, se trata de una enfermedad en la cual pues tiene diferentes formas de presentación y la historia natural de la enfermedad pues puede verse modificada por distintos aspectos. Indudablemente este objetivo principal va a traer consigo pues, una serie de objetivos secundarios apareados, como son pues, el disminuir lo que es la variabilidad clínica nuestra, hacer más eficaz y eficiente el paso del paciente por nuestras consultas, lo que ahora se habla de mejorar la experiencia de uso, en este caso con el sistema sanitario, perdón, garantizar la continuidad asistencial y mejorar la calidad de vida del paciente, que no es otra que uno de nuestros principales objetivos. Bien, una vez que ya sabemos a qué nos vamos a dedicar en los siguientes minutillos de nuestra existencia, ahora me gustaría compartir con vosotros pues, el hecho o el conocimiento de que todos aquellos aspectos que se hablan en el seguimiento del paciente con síntomas del tracto urinario inferior pues, están basados en datos teóricos, más bien teóricos, con lo cual si la evidencia científica pues, es de un grado 4 con un nivel de recomendación bajito, pero es la mejor evidencia disponible que tenemos en el momento actual a falta de nuevos estudios. Ahí pongo fundamentalmente aquella bibliografía de guía nacional y consensos nacionales, que ya Raúl también ha hecho en varias ocasiones alusión a uno de estos documentos, que es los criterios de derivación, el documento 5G que se llama,
Los primeros contactos o reuniones que se mantuvieron entre primaria y urología pues datan ya del año 2010 y ahí surgió el primer documento de consenso que se ha ido modificando a lo largo de los años y el año pasado pues sufrió una nueva modificación, una nueva actualización. En cuanto a las guías internacionales, pues hay que decir que la guía europea en su revisión del 2020, pues aunque hace una pequeña alusión al tratamiento farmacológico y a la vigilancia expectante fundamentalmente, no se ve modificado, sobre todo sus modificaciones son a nivel quirúrgico, que obviamente yo no voy a entrar, y sus principales atributos no se han visto modificados en relación con el documento 5G, con lo cual la base de la presente y en la que yo recomiendo sería el documento 5G para la hora de repasar todos aquellos aspectos cuando estéis mañana pues, en vuestras consultas. Bien, una vez que ya conocemos pues, cuáles son los pilares de evidencia científica en las cuales pues, nos podemos basar para valorar a nuestros pacientes con síntomas del tracto urinario inferior, lo fundamental es establecer la estrategia de seguimiento. Y esa estrategia de seguimiento se fundamenta en unos pilares básicos. Y es uno de ellos, pues, indudablemente, el tratamiento que el paciente venga tomando, que el paciente para su enfermedad prostática, o mejor dicho, para su enfermedad de la unidad funcional, pues ahí esté realizando. Indudablemente, la carga de síntomas que el paciente presente es otro aspecto fundamental en el seguimiento y eso nos lo da el IPSS. Y por último, también lo ha hecho alusión a él Raúl, lo que es la capacidad de progresión de la enfermedad. Esos son los tres pilares básicos en los cuales nos tenemos que fundamentar a la hora de establecer nuestra estrategia de seguimiento del paciente. Y fundamentalmente, una vez que ya sabemos en qué pilares nos tenemos que fundamentar, pues lo que tenemos que hacer es que tener como objetivos con esos, a la hora de desarrollar nuestra estrategia, que en cada ocasión que tengamos de ver al paciente o a su familia, pues fomentar e incidir en la importancia que tiene el hecho de la adherencia terapéutica. Esto es común a cualquier otro proceso nosológico en el cual el paciente mejora o pasa el tiempo y automáticamente va disminuyendo el número de fármacos que usa. Otra cosa importante es reforzar en cada visita que hagamos, en cada oportunidad que tengamos con el paciente, pues reforzar el conocimiento que tiene de la enfermedad. ¿Por qué? Pues una cosa muy sencilla. Indudablemente, si el paciente conoce su enfermedad, se va a dar cuenta enseguida cuando hay un síntoma o un signo de que la enfermedad ha evolucionado y por lo tanto no lo va a contar. Y otra cosa que también se ha comentado ya, pues la importancia de los hábitos higiénico-dietéticos. El estilo de vida es algo fundamental, independientemente del tratamiento que se le haya puesto al paciente, independientemente del estadio evolutivo en el cual se encuentra nuestro paciente. Esos cambios en los estilos de vida, esos hábitos higiénico-dietéticos, lo podemos hacer nosotros en consulta o también lo puede hacer cualquier otro miembro del equipo de atención primaria, como puede ser, por ejemplo, pues, enfermería. Es muy importante que el paciente beba líquidos, pero restringiendo el café, el alcohol, el té, las bebidas carbónicas. Igualmente son sustancias que son irritantes vesicales y van a tener su efecto sobre la dinámica vesical, sobre la forma de hacer pipí del paciente. Debemos fomentar la actividad física del paciente, indudablemente, pues me ha hecho mucha ilusión lo que decía Raúl, el paciente es un todo, ¿no? Pues indudablemente el paciente, al ser un todo, tiene sus gustos y tiene su capacidad funcional. Indudablemente la actividad física que le recomendemos debe ir acorde a esos dos aspectos. Debemos luchar contra el estreñimiento. Si hay una poliuria nocturna, pues a partir de media tarde pues hay que empezar a recomendarle que no tome excesivos líquidos, que no tome un caldito para cenar, por ejemplo, las frutas y las verduras que las tome en otro momento del día y no en la cena. El paciente debe
tomarse todo el tiempo necesario para ir a hacer pipí. Indudablemente debe, como pongo ahí, mimar su micción. Y si hay un síntoma predominante, como pueda ser, pues, ¿qué digo yo? Pues una vacilación o cualquier otro síntoma relacionado con la función de la pared vesical, indudablemente esto tiene una importancia fundamental. Si el paciente pues, tiene un goteo posmiccional y eso le altera pues, su calidad de vida, pues indudablemente recomendable que, por ejemplo, se comprima la uretra con el fin de evitar esos problemas higiénicos que pueda tener. Y aquí también se recomienda pues, adecuar el tratamiento diurético. Hay muchas horas del día para tomar un diurético. Quizás el tratamiento diurético está a una dosis más alta de la que debería. En fin, con esto quiero aprovechar para decir que no solamente con el tratamiento diurético, sino con cualquier otro fármaco hay que conciliar tratamientos, hay que tener muy presente los criterios stop-start y retirar cualquier fármaco que el paciente en ese momento pues, no se beneficie de él o en el cual pues, dudemos de que el beneficio que obtenga pues, sea importante. Ahora ya nos vamos a pasar a un aspecto un poquito más práctico. Hasta ahora hemos visto pues, la evidencia científica, los pilares fundamentales para establecer el seguimiento. Ese seguimiento lo hemos establecido a una serie de objetivos. Hemos incidido en aspectos que no debemos olvidar de repasar en cualquier visita de seguimiento que podamos establecer, pero en la práctica el paciente lo vamos a categorizar en 3 categorías, valga la redundancia. Indudablemente, las 3 que pongo ahí. El seguimiento al inicio del tratamiento farmacológico, el seguimiento de un paciente que esté o no esté en tratamiento farmacológico, pero que se encuentre en una situación de estabilidad clínica, y por último, el seguimiento de un paciente que ya ha sido sometido a cirugía por parte del urólogo. Pues vamos con cada uno de ellos. En el caso del seguimiento al inicio del tratamiento farmacológico, si el paciente toma tratamiento farmacológico, esto ya sabemos cuál va a ser la categoría de este paciente. Se trata de un paciente que tiene una sintomatología moderada o severa. Es decir, el IPSS está por encima de esos 8 puntos que nos comentó Raúl. Por debajo de un IPSS por debajo de 8 puntos, no es necesario que el paciente tome fármacos. Por lo tanto, el seguimiento en este grupo de pacientes va a ser eso. Pacientes con un IPSS moderado o severo, una carga sintomática de esas categorías. En la primera visita, que la vamos a realizar al mes, tiene un objetivo muy, muy claro y es valorar cómo le está sentando al paciente el tratamiento que se le ha puesto, ya haya sido por parte de urología, ya haya sido por nuestra parte. Indudablemente, todo pues, tiene sus efectos beneficiosos, sus efectos secundarios. Debemos conocer perfectamente la farmacopea que está disponible para nuestros pacientes y en esa primera visita lo que vamos a valorar fundamentalmente son eventos adversos. En el caso de que el paciente no los tolere, pues ahí decidiremos si tenemos que cambiar el tratamiento a otro agente farmacológico de los múltiples que nos ha comentado el doctor Bosmediano. Ya en una segunda visita tenemos que diferenciar en el hecho de que el paciente tome o no tome un inhibidor de la enzima 5-alfa-reductasa, porque el manejo va a ser distinto. Más que el manejo, el momento en el cual hagamos esa segunda visita. En el caso de que el paciente no tome un 5-ARI, la segunda visita la haremos a los 3 meses. Y en esta segunda visita lo que vamos a valorar fundamentalmente, el objetivo que nos tenemos que plantear con ella es valorar la efectividad del tratamiento y, como decíamos, y si el paciente sigue tomando el medicamento. Es muy importante que en cualquier ocasión en la cual veamos al paciente, incidamos en este aspecto, que el paciente esté o no esté tomando el tratamiento farmacológico. Y eso tenemos 2 herramientas muy útiles, la anamnesis y, por supuesto, para valorar la carga sintomática y, por lo tanto, la efectividad, porque el IPSS es un cuestionario que no solamente valora el aspecto funcional, sino que, como se hace en un momento determinado, pues nos permite comparar
al paciente con otros momentos en su historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, nos sirve para evaluar esa efectividad del agente farmacológico que se le haya puesto. En el caso que el paciente de entrada se le haya puesto un 5-ARI o esté en tratamiento, entre otras cosas, con un 5-ARI, esa segunda visita, más que a los 3 meses, se recomienda hacerlo a los 6. ¿Por qué digo esto? Porque en los 5 ARIs la efectividad comienza a ser más importante a partir del 6.º mes, y sería el momento más adecuado para hacer esa visita de seguimiento. Aquí vamos a valorar igualmente la efectividad y la adherencia del paciente al tratamiento farmacológico mediante la anamnesis y mediante la realización del cuestionario IPSS, pero dado que, como nos ha comentado Raúl, el 5-ARI actúa disminuyendo el volumen prostático, disminuyendo la cantidad de células prostáticas que fabrican PSA en la práctica, pues a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento con un 5-ARI, el valor del PSA debe haber bajado a la mitad aproximadamente al cabo de ese tiempo. Si no es así, ojo, nos puede estar dando pistas de que el paciente pues, realmente no está tomando su tratamiento, o bien puede ser que exista un cáncer de próstata de forma concomitante a su HPP. Y ya la tercera visita, no se ve muy bien, pero os la cuento, la tercera visita ya sería al año. Y en esa tercera visita, tanto el objetivo de la misma como las herramientas que vamos a desarrollar en esa tercera visita son las mismas que hemos explicado para la segunda visita. El segundo grupo de pacientes que nos podemos encontrar a la hora de hacer su seguimiento de los síntomas del tracto urinario inferior son pacientes en situación, habíamos dicho pacientes en situación estable. Son pacientes con una carga sintomática, la que sea, leve, moderada o grave, pero que están en situación estable. Y aquí nuestro papel fundamental es monitorizar esos síntomas, comprobar cómo van evolucionando esos síntomas que tiene el paciente. Y para ello, pues, tenemos las herramientas, las de siempre, a nuestro alcance como médico de familia. Una anamnesis y un cuestionario de IPSS. Eso nos abre dos posibles escenarios. Uno, pues que el paciente continúe con unos síntomas clínicos estables, sin cambios. En ese caso, pues continuaremos con revisiones anuales y nada más. O bien puede ocurrir que cuando monitorizamos esos síntomas, valoramos a ese paciente, el paciente haya empeorado. En ese caso, debemos de reevaluar la clínica del paciente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues como nos ha dicho Raúl, exploración física, sedimento de orina, la bioquímica y la eco abdominal, todo esto dependiendo un poco de la guía de práctica clínica que indudablemente consultemos. Pero el documento 5G es el seguimiento, reevaluación clínica, que sería la misma que haríamos al principio de la evaluación del paciente. Una vez que hemos hecho nuestra reevaluación, nos podemos encontrar a su vez con dos posibilidades. Dos opciones. Una, pues cambiar el tratamiento. Ese paciente venía tomando un fármaco, ha empeorado clínicamente, existen criterios de progresión de enfermedad, etcétera, 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 pues podemos valorar el cambiar el tratamiento. O bien derivar al urólogo en el caso de que estimemos que o bien tengamos una duda diagnóstica o terapéutica, o bien estimemos que exista una situación en esa historia natural de la enfermedad, exista una situación que se beneficie de una derivación a urología. Y por último, tendríamos el seguimiento a pacientes que ya han sido sometidos a cirugía. Estos pacientes, la verdad es que la mayoría de ellos son seguidos directamente por parte de urología, pero otros, por circunstancias, el seguimiento recae en nosotros, o ahora en estos tiempos que tenemos, indudablemente debemos compartir protagonismo en el seguimiento de nuestros pacientes crónicos. Y podemos encontrarnos que un paciente que ha sido sometido a una cirugía, que bien es cierto que cuando se intervienen, pues disminuye de forma significativa la carga sintomática del paciente, pero puede ocurrir que pasado el tiempo vuelvan a empeorar.
entonces existe una recidiva. Este paciente debe ser derivado nuevamente al urólogo porque indudablemente una cirugía, en este caso especifico una cirugía endoscópica, pero también ocurre con la cirugía abierta, un paciente el cual le hemos quitado parte de la próstata, siempre queda un remanente, por muy delicado que sea el urólogo, el cirujano en este caso, pues siempre queda un remanente y sobre ese remanente puede asentar un cáncer de próstata. Indudablemente los cuidados postoperatorios normalmente se encarga enfermería de realizarlos, pero debemos estar supervisando esa labor. Los cuidados postoperatorios van a ser distintos, indudablemente, si el paciente ha sido sometido a una cirugía abierta o si el paciente ha sido sometido a una RTU de próstata, pero existen unos cuidados un poco comunes. Hay que recomendar al paciente que beba mucho líquido, evitando siempre los irritantes vesicales. Como única actividad física que se le puede recomendar, pues son paseos diarios cortos y no coger más de 2 kilos de peso. Evitar relaciones sexuales durante un periodo de unas 2 o 3 semanas. Si el paciente ha salido de alta del hospital con una sonda, pues indudablemente los cuidados habituales de ese sondaje, y tenemos que estar muy expectantes en nuestro seguimiento de la aparición de complicaciones. La más frecuente, indudablemente, pues es que el paciente haya perdido la capacidad de controlar la micción, exista una pérdida miccional, una pérdida de orina, pero existen otras como la disfunción eréctil o cualquier otra complicación de otro tipo, infecciosa, etcétera, etcétera, que tienen un tratamiento específico y por lo tanto hay que estar ojo visor. Aquí tampoco voy a pararme demasiado, indudablemente en ese seguimiento del paciente, en esa historia evolutiva natural de la enfermedad del paciente, pues pueden surgir situaciones que se benefician de una derivación a urología. No, como digo, no voy a entrar en más profundidad, puesto que se va a desarrollar ahora a continuación y por lo tanto no voy a ahondar en este aspecto. Y ya para finalizar, pues me gustaría deciros, recordaros, pues nada, 4 aspectos que creo que son importantes a la hora de llevarnos a casa. Indudablemente, la estrategia de seguimiento debe ser individualizada. Yo he hecho el esfuerzo de categorizar a los pacientes en esas 3 categorías de seguimiento, pero indudablemente habrá que amoldarse a las características de nuestro paciente, a las características de su familia cuidadora. Indudablemente también hay que tenerlo muy en cuenta y por lo tanto la estrategia de seguimiento debe ser individualizada. En cualquier visita o cualquier contacto que tengamos con el paciente o su familia, investigar esa adherencia terapéutica, si sigue cumpliendo con las medidas con el estilo de vida, con las medidas que actúan sobre sus hábitos higiénico-dietéticos. Muy importante que conozcamos las características de los fármacos porque es desgraciadamente es bastante frecuente lo que se conoce como las cascadas farmacológicas, en las cuales tratamos el efecto secundario de un fármaco con otro fármaco, introduciendo un nuevo fármaco, y esto hay que romperlo y tener muy presente que en cualquier momento pues la situación del paciente puede cambiar y beneficiarse de una derivación al segundo nivel asistencial, en este caso a los urólogos. Mucho ánimo, como dice la canción de Rosana, mucho ánimo en estos tiempos que nos ha tocado vivir y quedo a vuestra disposición para a continuación en el debate final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Higinio, por esta exposición estructurada de las estrategias de seguimiento y por subrayar una y otra vez la necesidad de que sean adecuadas a las características de los pacientes. Nos vemos ahora en el debate. Muchas gracias, Higinio.